Hola familia, bienvenidos al programa Todo es Posible. Qué gusto poder estar en sintonía con cada uno de ustedes. El día de hoy me acompaña el matrimonio que sirve en nuestra iglesia Alfa y Omega, específicamente en el Ministerio de Prisiones. Con ellos estaremos conversando sobre servir en el reino de Dios con propósito, claramente. Hay un propósito y servir con propósito es lo que Dios espera de nosotros. Ellos son Ahmed y Diana Fernández. Bienvenidos ambos a nuestro programa y queremos saber de ustedes y que nos ayuden a ver, y hay tantos que están mirando el programa y aparentemente algo tenemos que reconocer, que Dios espera que todos sirvamos. Amén. Así es. Así que ustedes van a guiarnos en este día para ver a aquellos que están, que sirvo o no sirvo, dónde entro, ustedes puedan ayudarles a ubicarse. ¿Cuándo nace este sentir de servir en el Ministerio de Prisiones? En mi caso, llevo más tiempo en el ministerio y desde pequeña, aproximadamente a los 8 o 9 años, mi abuela crecía en un hogar católico y mi abuela llevaba la palabra en las cárceles. Y recuerdo preguntar... ¿Tú eres venezolana? Soy venezolana. ¿Y allá en Venezuela? Mi abuela servía en las cárceles. Y siempre estuvo involucrada en la iglesia y todo lo que amerita el servicio. Y recuerdo que un día le pregunté que hacia dónde iba y me dijo, a la cárcel. Y a los 8 años, una niña que escucha eso es sorprendente. Pero más sorpresa para mí fue cuando ella me dijo lo que iba a hacer. Era servir, era llevarle la palabra a esos hombres, a esas mujeres. Y hacer algo en un lugar malo, pero algo muy bueno, me marcó desde pequeña. Claramente, y entonces siempre eso estuvo en ti. Sí, de hecho, cuando crecí, que iba a empezar la universidad, hubo un tiempo en mi vida que quise estudiar psicología. Y yo pensaba, no conocía a Cristo, y yo decía, si quedo en psicología, estudio psicología penal. Porque algo dentro de mí... Así que siempre estuviste marcada con esta situación de las cárceles. Así es. ¿Y Ahmed, tú? Bueno, ¿O no necesariamente igual? no, en verdad no eran mis planes. Para la gloria de Dios, yo le oraba al Señor por mi propósito. El Señor un día me reveló, me habló sobre evangelizar. Un día el Señor con voz audible me dijo, llegará el día que te vas, pero ¿qué va a pasar con tu mamá? ¿Te vas? ¿Tú eres cubano? Cubano, okay. que me iría, que vendría el raptor, y el Señor me dijo, te vas y ¿qué vas a hacer con tu familia? Yo dije, yo voy a evangelizar. Bien. Ese día conocí, me reveló mi propósito, el amor por las almas, el evangelizar. Cuando conozco a mi esposa en el Ministerio de Evangelismo. Pero ven acá, el Ministerio de Evangelismo. Sí. Eso quiere decir que tú no saliste a evangelizar, a tocar puertas como... Sí, yo tocaba en las puertas. ¿Solo? Con el Ministerio de Evangelismo. Así que te conectaste con el Ministerio de Evangelismo. Sí, así mismo. Y tú estabas... En el mismo ministerio. En el Ministerio de Evangelismo ya, Sí. cuando él llega. Sí. Ahí se conocen. Nos conocimos ahí. Qué romántico. El Señor es poderoso. Amén. Y ahí nos conocimos. Yo le propongo, nos ponemos de lleno en el ministerio, pero ella me dice, yo te veo un día predicando en las prisiones. Porque eso es lo que ella tenía, El Señor lo puso. calor, por eso. Y para la gloria de Dios, presenté con nuestro líder, con Arrieta, nuestro pastor Arrieta, y para la gloria de Dios me permitió... Claro, ahora, llegar a eso es las un prisiones. proceso. Sí, Aquí, proceso. no sé cómo es en tu país, que debe ser parecido. Pero aquí los que quieran ir a las cárceles, primero te conectas con un ministerio que hace aceptado. Así es. Pero aún así te chequean. Sí. Y a veces tomas un tiempo largo de aceptación. Así mismo fue. Pero tú fuiste rápido, tarde, ¿cómo fue la cosa? Fue tarde. Demoró mucho? Demoró como unos 8 a 10 meses. Oh. Pero, como digo, ese es el tiempo de nosotros, pero el tiempo del Señor es perfecto. Llegó en el momento perfecto.
para empezar a servir en el ministerio. Así que fue el tiempo que dijeron, este cubano terrorista. Bueno, entonces están los dos en el ministerio De prisiones. de prisiones. Ya esto le ha tocado el corazón a ustedes, el ministerio, Claro. porque conocen personas ahí. ¿Van a las cárceles de mujeres, de hombres o ambos? De ambos. De ambos. Vamos a ambos, sí. ¿Qué es lo más que les toca a ustedes de este ministerio? Bueno, el ministerio, si a mí me piden describirlo en una palabra, es misericordia. Esa misma misericordia que el Señor ha tenido con nosotros es la misma misericordia que Él pone en nuestro corazón para que tengamos con cada una de esas personas. Y son muchos los momentos que hemos vivido que han tocado nuestro corazón, pero sabemos que ese es el propósito y ese es el lugar al que el Señor nos ha enviado. ¿Tienes algún testimonio Sí, que te acuerdes en este momento? Sí, una de las cosas que más me impresionó y reafirmó mi propósito en ese lugar fue un día que voy a servir y voy junto al líder, el pastor Arrieta, y vienen dos personas, viene un chico, una chica, pero los traen con una vestimenta diferente a la que ya yo había visto. Y me llamó la atención y yo asumí que seguro iban a enfermería. Y yo le pregunto al pastor, pastor, ¿por qué ellos están vestidos así? Y me dice, ellos son las personas que intentaron quitarse la vida y los visten de esa forma para que no se agredan. Entonces, querían suicidarse. Exacto. Y lo poderoso que el Señor hizo, porque el mundo espiritual es más real que lo que vemos. Oh, sí. Yo recuerdo que yo iba caminando y ellos venían y hubo como un cruce. El chico tenía la mirada perdida, él no me vio, pero ella sí fijó sus ojos en mí. Y yo le sonreí como cuando ves a alguien en la calle y quieres saludar. Ahora entiendo que fue el Señor quien puso eso en mí. Yo la saludé con alegría, con gozo, y ella solo fijó su mirada 2, 3 segundos. Pero cuando entendí, era como que la luz y las tinieblas en un mismo lugar. Yo iba entrando y yo digo, es el Señor, y a eso hemos sido enviados, a llevar luz y libertar a esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Ven acá, ¿y pudiste ministrarle a ellos o no? No, porque ellos tenían que darle un trato especial. Sí, claro, ya tratan de evitar cualquier tipo de... Pero esa situación permitió reafirmar el propósito y el Señor puso en mí el hecho de ministrarlos y exhortarlos a ellos, a ellas en este caso, a renovar su mente todos los días, porque el renovar su mente es lo único que les va a garantizar en Cristo que ellas no regresen a ese lugar. Estamos hablando con personas que han estado allí 4 y 5 veces. Entonces esa es la garantía, renovar la mente y prepararlas para la vida que el Señor, desde ese momento, para la vida que el Señor ya tiene para ellos. El punto de esto es el ustedes saber cuál es el propósito, cuál es la meta. Así Amén. es, eso. De lo que se está haciendo. Amén. Bueno, yo viví algo poderoso, fue hace el domingo que pasó. Me permiten el tres pastor que lleve la palabra. Esta vez fuimos a las prisiones de mujeres y fui acompañado de mi esposa y de 2 hermanas. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ya me venía preparando antes de yo saber que iba a ir a la prisión a predicar. ¿Te preparaba? El Señor me da como el miércoles, eso era el domingo, y el miércoles, sin yo saber, el Señor me da una palabra. Pero no solo una palabra, el Señor me muestra a unas muchachas de la prisión. ¿Qué pasa? Y yo me quedo con aquello, y cuando veo que me permiten ir a predicar, fue una confirmación. Me impactó mucho porque llego y la llamo por lo que el Señor me mostró. Todo lo que había visto, el horario, me mostró la hora que ella estaba orándole al Señor y el Señor le profetiza una palabra. Le dio una palabra a través de mí, todo lo hace Él y fue impactante porque era ella lo reconoció, ella pasó al frente, recibió su palabra, hubo un mover profético en ese momento. ¿Cuántas personas vienen cuando tú predican ustedes en las cárceles? Porque primero vienen y se juntan, ¿no? Y después puede haber una administración individual. Sí. Pero usualmente esa parte, que se comparte cierta porción de la palabra, ¿cuántos vienen? Ese momento eran 10. 10 eran 10. Todo depende de lo que puedan los oficiales, lo que se pueda mover en el lugar.
traen más. En el de hombre, cuando fui al de hombre, fueron 35, Sí. casi 40. Y así más o menos cuando mi esposa va los viernes. Los viernes es igual porque es dependiendo de donde estemos ministrando, si en la unidad o en la Depende. iglesia. Sí. Pero poderoso, la Así verdad. que fue poderoso. Poderoso, el Señor se movió. Quiero saber una cosa. ¿Qué áreas para ustedes continuar haciendo esta obra tienen que sacrificar? Realmente, tanto como sacrificio no lo ¿Tienen hijos vemos. ustedes? No, No. aún no tenemos. Aún no. Pero tú comprenderás que usualmente cuando hay hijos, Todo cambia. hay cierto periodo de tiempo que Que se pierde, se sacrifica que se sacrifica. y el niño llora. ¿Por qué te vas? Tú sabes que tú tienes que ir Claro. a hacer la obra Así es. y hay un balance ahí ¿Qué percibes tú, aunque no tengas hijos? Que hay cosas que te hablan que tú tienes que sacrificar o tendrías que sacrificar. El tiempo de Dios es perfecto y por ahora estamos los dos enfocados en lo mismo hasta que el Señor lo permita y pues ponga en nosotros la bendición de ser padres. Pero asumo que en ese momento pues Él nos dará la sabiduría porque sí, quizás va a ser un sacrificio, pero entendemos que después del Señor el primer ministerio es la familia. Y si el Señor me llama a atender ese ministerio, pues tendré que tener la madurez para aceptar que sea mi esposo Claro. quien lleve el resto. Claro. ¿Cómo se sabe el ministerio que uno tiene que servir? Hay personas mirando en este momento que quieren servir, ya han reconocido que tienen que servir, han estado tiempo sentados calentando banca y ahora es cuando ya el momento ha llegado, pero dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué ministerio? ¿Qué, como dije anteriormente, qué norte le puede dar a ustedes a esas personas? Pastor, como le expliqué, a mí me lo reveló de una manera, pero sabemos que el Señor trabaja con cada quien de maneras diferentes. Claro. Yo pienso que el pedir guía del Señor, el informarse, porque ya cuando nos informamos qué ministerios tenemos para servir, lo podemos llevar a la oración. Este me llama la atención, este pudiera ser, pero es información y orarle mucho al Señor. Que el ministerio que el Señor te ubique o el Señor te guíe sea lo que el Señor quiera hacer contigo en su reino. Yo serví en el ministerio de Midian hasta que el Señor me llamó. Ah, tú también estuviste en Midian, Sí, me dijo, en no, mentira, Midian, muchacho. hasta que el Señor me envió a evangelizar. ¿Qué hacías en Midian? En Midian ¿Camarógrafo? hacía el camarógrafo, la cámara, la Steadicam. Pero cuando el Señor me llamó a las prisiones, tuve que soltar porque tampoco podemos No puedes ahogarte. ahogarnos ni como decimos quemarnos. Te quemas, claro, no podemos. demasiado. Pero por eso es muy importante saber que el ministerio donde vas a servir, que recomiendo, deben servirle al Señor, es lo que el Señor quiere hacer contigo, lo que el Señor quiere llevar a través de ti en el ministerio que Y a sea. veces es como, bueno, como tú tuviste en memoria, tuviste en evangelismo, estás en prisiones. El punto es que a veces son escalones. Amén, Y amén, ese ministerio no es realmente el final. amén. Es algo que Dios quiere que aprendas, que tengas, que Gloria a te Dios. pulas. Gloria a Dios. Pulirte. Amén. Y para algunos sí. Amén. Ese es el ministerio que va a estar todo el tiempo, pero para otros no. Amén. Como ya tú llevas 3, ¿no? Sí. ¿Qué tú dices, Diana? Además de lo que está diciendo mi esposo, el orarle al Señor, sabemos que el Señor pone en cada uno dones y talentos. Claro. Y a veces no lo reconocemos, pero el Señor siempre pone a personas que te impulsan. Él puede usar personas a inquietarte, o Él lo hace. Él te hace preguntarte cuál es tu propósito, para qué he sido creada, qué quiere el Señor de mí. Eso fue mi caso. Y el Señor puso a la persona que me hizo la misma pregunta que yo le había hecho al Señor. Diana, ¿cuál es tu propósito? Y cuando di el paso en este ministerio, también he servido en otros. Pero cuando estás en el ministerio, no en el que te gusta, sino en el que el Señor te ha enviado, tú entiendes para qué fuiste creado. Entiendes esa satisfacción de decir, aquí es donde el Señor me quiere. Y hay varias cosas, porque no solo aprendes el ministerio, Sí.
aprendes otras cosas, tienes que someterte al líder. Por supuesto. Y a veces tú crees que puedes hacer la cosa, no, yo lo haría diferente, sí, pero tú no eres el líder. Entonces el sometimiento es algo que Dios bendice. Amén. Y es algo que Dios a veces nos lleva a diferentes niveles para aprender cosas no solo del ministerio, sino de cómo nosotros desarrollarnos y caminar de acuerdo al corazón del Señor. Amén. Una pregunta interesante que tengo que hacer. ¿Han habido momentos por situaciones personales, por situaciones no personales, pueden ser ministeriales, pueden ser personales, que ustedes han decidido que tal vez consideraron dejar el ministerio? A pensar. Pero bueno, a pensar tal vez, a pensar no, tal vez lo tienen fresco. A mí, dime. a mí lo que me pasó fue eso. Fue que solo dejé el ministerio de Midian cuando el Señor me fue, como usted dice, escalones y escalones, y el Señor me fue llevando a más, y ahí fue la única vez que pensé y lo oré también y se lo puse en sus manos que tenía que dejar un ministerio. Pero el ministerio de prisiones me apasiona mi esposa, y bueno, ahora... ¿Nunca ha habido pensamientos de dejar el ministerio en sí debido a presiones que han surgido en tu vida? Tanto como dejarlo no, pero llegan momentos en los que sí sientes la presión cuando estás en una cosa, en otra. Por eso es importante estar en algo y en lo que estés hacerlo bien para el Señor. Como matrimonio también tenemos situaciones, vienen ataques y sabemos que el enemigo siempre va a querer. Pagar la renta o una casa que la quieren comprar, el problema con la suegra, el problema con otro. Hay 20.000 situaciones que pasan. Y ahí vemos que hasta en lo ministerial el Señor nos respalda y nos ayuda. Porque como le decía, esa misericordia que tenemos hacia esas personas y que pone el Señor es la misma misericordia que como mujer debo tener hacia mi esposo. Y cuando vienen esos momentos, recordamos el propósito, recordamos el llamado, recordamos lo que el Señor pone para otros, para que lo pongamos en práctica primeramente en el hogar. ¿Han conocido ustedes algunas personas que han estado en el ministerio y han dejado? Sí. Sí, es fuerte porque... ¿sabemos? ¿Amistades de ustedes? ¿Amistades? Sí. Sí. Suele suceder, son cosas que pasan. Eso también tiene que ver con en el estado de la relación con el Señor. Claro, la que te fortalece, ¿o no? Por supuesto, porque Él es el que te levanta en las pruebas, Él es el que le da ánimo al cansado. Y cansancio todos vamos a tener, pero Él es el que levanta los brazos. Y el enemigo va a asegurarse de que si hay cansancio lo acentúa. Así es. Sí, pastor, es muy, sí pasa cuando estamos haciendo las cosas para el Señor y las estamos haciendo en obediencia y con rectitud y en su llamado, el enemigo va a atacar mucho y va a haber situaciones, y sí pasa, hay momentos que uno quiere tirar la toalla porque es mucho lo que... Es mucho. Es mucho lo y que... a veces simplemente de situaciones que hay. De ver, por ejemplo, como esta gente que tuviste que se iban a suicidar dentro de la cárcel. Así es. Entonces, si puedes ministrarle a personas de ese tipo, te declaran y te dejan saber lo que desgracias de su vida. Así es. Y cuando hay 5 o 6 personas dejándote saber la desgracia de su vida, es pesado. Hay carga. Hay carga. Sí, por supuesto. Hay carga. Hay cargas muy fuertes y si llegan momentos que uno no quiere, pero sí llegan momentos que afectan, y afectan en el matrimonio y el tiempo que a veces le toca a ella ir a la prisión y yo no, y sí hay momentos que se extraña, hay momentos que eso te puede afectar y es normal. Yo digo que, como dice el Señor, al que más se le da, más se le exige. Pero sí, hay momentos difíciles porque el enemigo no está contento. ¿Qué consejo le puedes dar a la audiencia? Y después quiero que ores. ¿Qué consejo le puedes decir a ellos que están mirando?
¿Quieres? No los que están, ya hablamos de los Sí. que no saben Sí. lo que quieren todavía. De los que están sirviendo, que ¿Qué? están mirando, ya están sirviendo. ¿Qué consejo? Pero ese peso de servir, Amén. ¿cómo lo pueden sobrellevar? Háblale. Bueno, primeramente de la mano del Señor, sabemos que te vas a sentir cansado, que vas a sentir dudas incluso, pero entiende que estás llamado y fuiste creado con un propósito. Y ese propósito existe desde antes de que nacieras. Oye la voz del Señor y busca en todo tiempo de Él porque Él es tu fortaleza y sírvele porque es lo mínimo que podemos hacer para lo bueno y lo grande que el Señor ha hecho con nosotros. A mí el Señor hoy, antes de venir, me regaló una palabra. Ajá. Y esa palabra es lo que usted está preguntando, lo que usted está diciendo. Y este es para el que está escuchando, para el que nos está viendo, y es Romanos 14:8, ¿Qué dice? que dice, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, vivimos o morimos, del Señor somos. Exactamente. Esa palabra quiero que la reciban, porque esa palabra el Señor se las da hoy en estos momentos. Esto es interesante, porque quiere decir que del Señor somos. Del Señor Y somos. si somos de Él, Él va a manejar nuestra vida. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que permitirle Amén. que maneje nuestra vida, Así es. porque tenemos nuestro libre albedrío. Amén. Ok, levanta oración. Una oración de unos segundos. Se me acaba el tiempo. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que impactes la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor. A todos aquellos que tienen deseo de servirte, Padre. Sí, Padre. Guíalos, Señor. Sé tú hablándole con voz audible o utiliza, Señor, instrumento, personas que ministren, Señor, para que le dejes salud, Señor, para que tus hijos cumplan el propósito por el cual fueron creados, Señor, para tu gloria y tu honra en todo momento, Señor. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bueno, Señor, bendiciones sobre Amés y Diana, el ministerio que lo están llevando. Y gracias a ustedes por su sintonía. Gloria a Dios. Este es el pastor Delgado de la iglesia Alfa y Omega, recordándote que todo es posible si puedes.